Como todos ustedes me están enseñando ahora, que las ciudades tenemos que ayudar en toda esta gran tarea, que no solamente es por el agua, es por la dignidad y la vida de todos los seres humanos, especialmente los que más están ligados a las cuencas que son contaminadas. A las cuencas que son contaminadas. Ustedes que viven en toda la Amazonía nos muestran que hay un clamor humano que cada día crece más. La reflexión que ha hecho nuestra hermana de que nos están envenenando es parte de una política internacional en la etapa final del mundo capitalista. No saben qué hacer para seguir ganando plata a costa de los seres humanos. Y estamos entrando en una fase en donde los gobernantes están organizando unas políticas generalizadas de exterminio, respecto de la cual nos quieren hacer idiotas que no decimos nada y lo único que nos queda es organizarnos. Y esa organización que ahora se ha propuesto tan brillantemente por nuestro hermano implica desarrollar entre nosotros como iglesia aquello que el Papa Francisco nos dijo de generar una iglesia sinodal que sea signo para todos intervenir, porque aquí nadie está de sobra. Todos valemos, todos somos seres humanos y por lo tanto hay que neutralizar, no responder con las mismas armas porque nosotros no podemos matar a nadie, pero ellos no tienen derecho a matarnos. Las reacciones que están habiendo desde los jóvenes, desde distintas organizaciones, muestran que hay un verdadero despertar y la prueba está también en esta reunión de ustedes. Yo les agradezco porque tenemos que aprender nosotros también en las ciudades a tener solidaridad con los sectores que están realmente dándonos ejemplo de cómo se resiste al sufrimiento que nos es aplastante y nos es destructivo. Cuesta tiempo para esto, pero así como antiguamente se tenían otras formas, hoy día tenemos que inventar una forma mundial con la inspiración de la iglesia, porque nosotros no estamos para organizar políticamente al pueblo, pero sí para despertar la conciencia social y política que resuelva los problemas y generar un tipo de solidaridad internacional entre todos, como bien se ha dicho, que quizás si aportamos con toda nuestra imaginación y con todos los aportes de todos, conversando, somos signo de iglesia que puede hacer resucitar a este mundo y finalmente terminar esta etapa no como un exterminio, sino como una resurrección de nuestros pueblos. Y todos los esfuerzos que se están haciendo en la Amazonía, el hecho mismo de que el Santo Padre Francisco haya querido una conferencia episcopal para la Amazonía y todos los demás esfuerzos de la REPAM son muy importantes porque parten de la base de la sociedad, de la gente sencilla, que le da la palabra y forma y alienta la palabra entre ustedes, y eso tenemos que hacerlo en todas las diócesis. Y ahora estamos viendo que esta generación Z, en el caso de la ciudad de Lima, está tomando una iniciativa que la han hecho los propios jóvenes por su propia iniciativa. Han ido pensando, son nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros niños, que durante la pandemia empezaron a ver una tragedia y empezaron a pensar. Y como todos estudian, porque ahora no hay quien no estudie, han empezado a unirse. Y es bien interesante, ustedes saben que Dios cuando quiere transformar el mundo y cuando hay problemas graves, siempre elige al último. Eligió a Abel respecto de Caín.
eligió a Jacob respecto de Esaú. Así Jacob sea un medio sinvergüenzón. Eligió a José respecto de sus hermanos y a Benjamín. Y también eligió a David para rey de Israel, siendo el pequeño y el insignificante. Dios transforma el mundo desde los insignificantes y pequeños. Ese es un modo de cambiar la historia. Y necesitamos firmemente creer en esto que la tradición de la fe nos dice. También Jesús vendrá por último. Con él viene la resurrección de la historia. Y siempre es así porque la historia tiende a cerrarse en los que ya la han creado y no quieren abrirla. Por eso los últimos vienen a tocar la puerta final y rehacen la casa. Hoy día estamos para eso, les agradezco, tenemos que aprender juntos, pero creo que sí tenemos un futuro porque desde los más sencillos estamos imaginando el mundo que realmente realizaremos con la ayuda y la fuerza de Dios. Muchas gracias a todos. Felicitaciones por esta linda reunión. Muy bien, Carlos. Aquí hay gente que camina por toda la Amazonía. Caminan muchos de ellos en chinelas, defendiendo a la gente, defendiendo la cuenca amazónica. Y para nosotros es muy importante que nos estén acompañando obispos de muchos lugares, de Ecuador y también de acá de Perú, y tú como primado de acá del Perú. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido a esta Cumbre Amazónica del Agua. Para mí ha sido una enorme alegría poder encontrarme con ustedes, porque nosotros, todos los peruanos y especialmente Lima, está en deuda con la Amazonía. Y me alegra que todos los que están trabajando conjuntamente por este esfuerzo de afrontar el tema del agua, se haya hecho justamente con la participación de tantos de ustedes en un encuentro fantástico, porque se sentía en el ambiente que he podido visualizar, sobre todo la primera tarde a la que fui, y que después se frustró por esa descompensación que tuve, y agradezco también toda la atención que me han puesto, el cariño con el cual me han tratado y me han curado. Quisiera simplemente dirigirles este mensaje de agradecimiento y también de decirles con el corazón lo que he sentido. He sentido que esta forma sinodal de convocar a esta cumbre es una muestra de que se está acabando el tiempo en donde los problemas se solucionan por personas individuales o por técnicos y de arriba abajo. Es verdad que hay muchas soluciones técnicas que son útiles, para eso está la ciencia también, pero lo que está faltando en el mundo es un criterio inspirador en donde lo que tengamos es el bienestar de la humanidad y en donde tenemos que controlar e inclusive retroceder sobre ciertas ambiciones. Si las ambiciones, como está sucediendo actualmente, se apoderan del ser humano y las ambiciones se concentran especialmente en algunos pocos que son los que siempre ganarán, todo aquel que sigue el camino de la ambición y del solo cálculo y el desarrollo de su propio interés contribuye cómplicemente al desarrollo de las ganancias de los más grandes y finalmente también termina perdiendo. Porque cuando el único objetivo es ganar y apoderarse de las riquezas, especialmente del agua y de todas las riquezas que están debajo del agua, lo que hacen es simplemente pensar en su Dios, ese Dios que se infla y es el peor de todos, que es el dinero. Por eso inclusive esta reunión como creyentes que valora aquellos elementos que nos permiten la vida a la humanidad y el vivir como humanidad, la vida de la naturaleza, la vida de los animales, de las plantas,
la vida de los niños, la vida de los jóvenes, sin duda la vida de los viejitos y pequeños, los que más los enferman, necesita siempre ser contemplada como el objetivo fundamental. Y aquí hay una alteración de los objetivos. Ya Bartolomé Las Casas decía que cuando los conquistadores vinieron a América y el propio Colón, hubo un trastocamiento de las finalidades. Y el error, dice Las Casas, Bartolomé Las Casas, el error acerca de los fines es una catástrofe, dice, es pésimos, se dice en latín, que significa es una catástrofe. Y aquí se están confundiendo las finalidades. Y ciertas personas de ciertos países y de ciertas potencias reducen absolutamente todo a una explotación de las poblaciones, de los pueblos, inclusive sus propias poblaciones de los países centrales y grandes que antes como país se beneficiaban de mucho y ahora están sacrificando inclusive a su propio país para ellos, ¿no? Empadronarse del mundo. Y finalmente, ¿para qué? Para suicidarse. Es una política suicida, porque no pueden vivir sin el resto y no pueden esclavizar a la humanidad para poder vivir como si fuera una belleza hacerlo. Va a suceder exactamente como ha sido el nazismo. Y nosotros eso tenemos que pararlo. Nuestra gran aportación y nuestra gran posibilidad es que somos un pueblo que conversa y donde todas las ideas que tenemos, centradas sobre todo en el bienestar de todos, nos abre a la creatividad, a la imaginación. Y si se hace con la iglesia, mejor, porque en la iglesia tenemos el Evangelio, que como hoy día me decía también nuestro querido obispo Miguel Ángel, el obispo de Iquitos, me decía, el Evangelio está lleno de imaginación. Y ya nuestro gran José Carlos Marati decía que los hombres ya no quería que dividirlos entre conservadores y progresistas, sino entre gente sin imaginación y gente imaginativa. Por eso les digo con toda sinceridad en estos minutos que eso es lo que siento en ustedes y en esta iniciativa que hay que continuarla entonces y hay que desarrollarla en todas las regiones y partes del país. Llenarnos de la imaginación creativa que necesita neutralizar la ambición tonta, obcecada, estúpida, de que la riqueza y la acaparación y el poder y el dinero y la ambición van a ser solución a problemas. Solamente generan más problemas. Y tenemos que detener esto y controlarlo. Y eso hay que hacerlo desde las bases de nuestros pueblos, que además tenemos entonces como herencia fundamental, siendo peruanos, la comunidad organizadora, la comunidad organizada participativamente. Y allí debatamos y desarrollemos la sinodalidad en la iglesia y esa, podríamos decir, democracia comunitaria y directa, que significa la fuerza de imaginación y de conversación de nuestras comunidades. Como yo mismo lo he vivido cuando viví en Cerro de Pasco, y era precioso como una comunidad se dirigía, como lomas enteras de los Andes se cultivaban porque se acordaba, se tenía luz sobre qué cosa hacer para el servicio de todos. Hermanos y hermanas, sobre todo me dirijo a los más jóvenes que participan de sus comunidades amazónicas en diversas partes. Ustedes son la esperanza con Z. Ustedes son de la generación Z, la última generación que ha entrado en esta historia terrible. Pero Dios siempre se fijó en los últimos. Y como generación Z son entonces la esperanza. Dios siempre eligió al último para que cuando se cierra un sistema de vida se pueda abrir. Que el Señor los abra en ese camino y nos ayude a abrir el mundo que se esté encerrando y que las iniciativas, especialmente de los más últimos, de las últimas zetas, que son todos ustedes, los jóvenes de las comunidades, podamos inventar la forma nueva de vivir, de tal manera que vivamos felices en muy poco tiempo, porque eso no puede seguir. En muy poco tiempo también pueden destruir el mundo completamente. Hay que pararlo. Súper organizados y sin necesidad de armas, siempre pacíficamente. Mi abrazo muy agradecido y gracias por haberme sanado el corazón.
que me lleno de ilusión y me ha llenado de vida, porque ustedes, en medio de esta pequeña incidente de mi baja depresión, en su situación de ello me llevo a toda la Amazonía en mi corazón, y vamos a prestarles el aliento y el apoyo desde la ciudad de Lima. Y ahí Pacho, que de alguna manera me representa como limeño y como miembro de la Universidad Católica, vamos a proceder a cosas realmente interesantes y nuevas con ustedes. Y los bendigo con todo mi corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y gracias por haberme invitado, hermanos y hermanas, y gracias a todos los que me han ayudado y me han tenido también con mucho cariño en el hospital, sobre todo a los hermanos de la clínica adventista, que me acogieron mucho, y al padre Miguel, que me acompañó también, y al padre Maltés, que me acompañó. Un beso para todos, un abrazo muy grande. Amén. Buen camino para el agua, para todos. Muchísimas gracias.